Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro a través del libro de los Proverbios, ñandé, ve catuba lleva, ñamañá, ñaína, ñahendú, o el corazón del rey, nos dice en el capítulo 21 del 1 al 6 y luego del 10 al 13. El corazón del rey es una acequia en manos de Dios. La dirige a donde quiere. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, Dios lo prefiere a los sacrificios. Altivez de ojos, mente ambiciosa, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del atolondrado traen indigencia. Tesoros ganados por boca embustera son humo que se disipa y lazos mortales. Afán del malvado es buscar el mal, no mira con piedad a su prójimo. Qué hermoso, queridos amigos, estos días lleva el libro de los Proverbios. Vaya bajo cuaboña de palabra por palabra, versículo por versículo. Vaya bañan de Jacob. Lastimosamente, busqué el año de tiempo handicap y la ñañe en baja ya de pao lleva. Comienza con el corazón del rey. Una sequía en manos de Dios. Esa es como el agua, dice. El árbol que está cerca del arroyo nunca se seca, queridos amigos. Cuando uno es amigo del rey, quiere decir, cuando uno es amigo de Dios. Cuando uno está en la gracia de Dios, nunca. Ella cubeñan de música, se pinucheca, upeando y como añandere. La se pinucheca, diga tú, ay, coñandere, porque ña imagina veñan de chara y que la sequía, el agua, el río, que es la fuente de vida. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Hay que ver. Ya mañana por acá hay igual porque muchas veces ñante y me dan iba y lleve ya po, hañaimo haya ya po pona. Le parece siempre recto su camino. Ñande ñaimo añande la ya po ya cuapa oía lleva. De ya la misa ave de confesar. No, se hay cuapa hoy. Se hay cuapa hoy. Vean la famosa la paraguaya. Se hay cuapa hoy. No hay cote, entonces en dunia ñembo. Qué pena, ¿verdad? El proverbio y estos miles de años antes de nosotros, queridos hermanos. Oye, Jaime, practicar el derecho y la justicia, Dios lo prefiere a los sacrificios. Beato y ponamente más. Esta vez ñandegua, uyajañame ella ya porque esto que amó, que nambre, cuánto promesa oía, ya él haya ya potaja. No dice, practicar el derecho y la justicia. Ella pone peipona, ella pone la justicia. Ani la de mondá, ni la de yapó, ni la de deshonesto. Ani la haré a favor de lo que está equivocado. Un pedazo de todo para los abogados y para los jueces. Cuera lleva. Acuérdate ya por tranquilamente la ley, echa la ley, echa la trampa. Añande yara y ñande practicar el derecho y la justicia, porque es la antonomasia de Dios. Upeaisehina es la misma esencia de Dios, la justicia y el derecho. Y así, queridos amigos, continúa la palabra de Dios. Les animo a seguir leyendo más, porque pegando páginas. Pero yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.